Señora consejera, hoy ha sido un día duro para usted. Nuestro grupo, cuando ha tenido que llamarle y afearle alguna de sus acciones, lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Pero hoy estamos a su lado. En este momento ahora estamos a su lado. Estamos al lado de este Gobierno. Estamos al lado de los 7 cabildos insulares. Estamos al lado de los 88 municipios. Estamos al lado de las más de 2.200.000 personas que viven en Canarias. 2.200.000 personas que no todas nacieron aquí. 2.200.000 personas, entre las que hay personas, seres humanos, adultos y niños y niñas, que nacieron en otros lugares. Unos llegaron con pasaporte, unos llegaron porque existen rutas legales y seguras en función del lugar donde tú procedes, fundamentalmente en función del dinero que tienes en el bolsillo. Hay gente que no tiene ese privilegio. Y sobre todo nosotros hoy estamos al lado de los niños y niñas, de los jóvenes y las jóvenes extranjeras que llegan a nuestra tierra huyendo de un drama enorme, jugando su vida, dejando familia para buscar un mundo mejor, y llegan además solos. Y que cuando llegan lo que esperan es encontrarse administraciones que responden y una sociedad que les acoge. Nosotros estamos en ese espacio. Y vamos a seguir estándolo, y lo hemos tenido claro desde el primer momento. Para nosotros un elemento nuclear de todas las políticas, en cualquier ámbito, tiene que estar con los derechos humanos en el centro de las mismas. Y cuando eso no sucede, nos van a encontrar enfrente. Estamos viviendo un momento profundamente complejo, sin duda. Pero siempre hemos dicho que las migraciones existieron siempre, existen y van a seguir existiendo siempre. En algunos momentos nos tocó ser esos parias de la tierra que tuvimos que subirnos a nuestras pateras en aquellos momentos para intentar llegar a otros destinos. Y afortunadamente nos acogieron y fuimos capaces de salir adelante. Hoy nos toca recibir y alegrémonos de esa situación, porque ahora no somos nosotros los que nos jugamos la vida, los que dejamos familias atrás, los que llegamos a algunos destinos sin dinero en el bolsillo, incluso en ocasiones sin pasaporte. Ahora son otros. Y no digo que me alegro de que le suceda a ella, digo que me alegro de que no nos suceda a nosotros. Pero lo que sí que tenemos es que estar a la altura de lo que hemos sido como pueblo siempre. Estar a la altura de recordar que lo que otros sufren ahora, lo sufrimos nosotros. Y cuando digo de estar a la altura de lo que hemos sido como pueblo siempre, es porque si yo me siento orgulloso de ser canario, no es porque vivimos en una tierra con sol y playa. No es ni por el Teide ni por el Roque Nublo, que también. No es porque me guste una Isa o una Folía. Yo me siento orgulloso por cómo es nuestra gente, cómo ha sido siempre nuestra gente. Siempre hubo una mano tendida, y mientras más humilde eras, más mano tendida ofrecías al humilde que tenías al lado. Recuerdo cuando mi abuela repartía café de una cafetera pequeña con 8 tazas, primero al voleo y luego a ver dónde echaba las 4 o 5 gotas que quedaban para equilibrar la taza y que nadie tuviera menos que el resto. Recuerdo cuando había gente que no tenía que comer y le llevaba parte del caldero que no le sobraba, sino que dejaban de alimentar a una parte de sus hijos con suficiencia para que comieran los de la casa de al lado. Eso es lo que nos ha conformado como pueblo a lo largo de nuestra historia, la solidaridad, la capacidad de ayudarnos unos a otros. Y si perdemos eso, yo ya no me sentiré orgulloso de ser canario. No me sentiré orgulloso de pertenecer a esta tierra. No podemos permitirnos perder eso. Y eso se demuestra en todos los ámbitos, en el día a día, en cómo somos cada uno de nosotros. Por supuesto, se demuestra en las instituciones. Estamos viviendo un panorama desalentador en todos los escenarios. Quien está manteniendo, sin duda alguna, la altura desde el punto institucional son las instituciones de esta tierra. Y tengo diferencia, ojo, con los movimientos de todos, pero creo que con carácter general muy por encima de lo que estamos viendo en otros lugares. Nosotros hemos sido capaces de exigirle al Gobierno de España, y se lo vamos a seguir exigiendo, que esté a la altura de donde tiene que estar en esta materia, porque no siempre lo estuvo. Cierto es que siempre hemos dicho que para nosotros no es lo mismo quien ha estado al lado de este Gobierno intentando buscar una solución desde el primer día, con todos sus matices,
que quienes desde el primer día ha estado enfrente intentando obstaculizarla por todos los medios. Y hablo del Gobierno de España en esa posición al lado de este Gobierno y hablo del Partido Popular fundamentalmente en contra. Pero eso no quita que el Gobierno de España, y así lo hemos denunciado también, no ha estado a la altura en muchas ocasiones. No ha estado a la altura en el cumplimiento de lo que ha dictado el Tribunal Supremo y que nosotros hemos defendido siempre, de que los menores que solicitan asilo, ese es un derecho garantizado con carácter universal y asumido por España. Y, por tanto, tenía que haberlo asumido sin que hubiera ninguna sentencia del Tribunal Supremo. Pero una vez que llega la sentencia del Tribunal Supremo, tiene que aceptarla y llevarla a cabo, y no lo está haciendo. Yo puedo llegar a entender incluso que de la noche a la mañana, en esos pocos días que el Tribunal Supremo le dio al Estado para asumir a 1000 menores, no tuviera la capacidad. Pero lo que sí tiene es la capacidad de sentarse con el Gobierno de Canarias y decir, vamos a ver cómo lo hacemos. Ya tienes las infraestructuras sobrepasadas, sin duda alguna, pero vamos a ver cómo en 2 o 3 meses soy capaz de dar esa respuesta. Me gustaría saber. Creo que ha habido una única reunión entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado en esta materia que nos diga hasta dónde se avanzó en esa materia. Nosotros vamos a exigir al Gobierno de España que los menores solicitantes de asilo es su responsabilidad y tiene que llevarlo adelante. Y si necesita una transición, en este caso hablar con la Administración canaria para ver cómo, con el tiempo necesario, es capaz de adoptar las medidas para que los menores estén acogidos de manera clara. Vamos a seguir exigiéndole al Gobierno de España que traspase los fondos comprometidos y necesarios para atender a los menores que hasta ahora ha estado asumiendo una parte importante de los mismos el Gobierno de Canarias y las instituciones canarias. Por tanto, vamos a ser muy exigentes con el Gobierno de España. Pero vuelvo y reitero, para nosotros no es lo mismo lo que ha hecho el Gobierno de España con todas sus deficiencias que lo que está haciendo el Partido Popular, que también está al frente de muchas instituciones. Porque es un ataque organizado, y no a Canarias, sino fundamentalmente a los menores extranjeros. Ni un atisbo de humanidad, cálculo político desde el primer minuto, enfrentamiento de cuanto peor, mejor para su estrategia contra el sanchismo. Y vuelvo y reitero, no digo que el Gobierno de España lo haya hecho perfecto, ni aquí a lo mejor incluso le ha faltado cierta capacidad de diálogo o negociación con otras comunidades autónomas. Pero, hombre, eso fue en julio del año pasado. Pero es que luego se intentó por otras vías. Es que luego hubo un intento de decreto para salvar una situación puntual y también los tuvimos enfrente al Partido Popular. Es que cuando por fin, sin su voto, conseguimos que se apruebe un decreto y ya no el puntual, sino afortunadamente la modificación de la Ley de Extranjería, también en contra. Es que ya han anunciado varios recursos al Tribunal Constitucional, Aragón, en el caso también de Extremadura, en el caso de Madrid. Es que Aragón ni siquiera ha sido capaz de facilitar y se niega a facilitar los datos de menores que tiene acogidos en su sistema. No le está haciendo daño al Gobierno de Pedro Sánchez. Le está haciendo daño a los territorios que somos fronteras, pero fundamentalmente a los niños y niñas que llegan solos a esta tierra. Y eso me parece lamentable y absolutamente vergonzoso y además mezquino. Decía el señor Acosta que no sabía al final cómo expresar las razones que estaban provocando toda esta situación. Las razones son mezquindad absoluta. Las razones es cálculo político del peor. Las razones es racismo institucional, sin duda alguna. Y las razones también es porque gobiernan en muchos sitios con la extrema derecha. Y cuando le abren la extrema derecha a los gobiernos, las imposiciones son negarse a acoger, en este caso, a los menores. Y termino haciendo una pequeña alusión a la última intervención que hemos tenido en esta mesa. Ni una sola vez, en 10 minutos, ni una sola vez mencionó la palabra niño, niña, menor o joven. Ni una sola vez. De Mena hacia arriba. Y de Mena hacia arriba durante toda una parte importante de su discurso, relacionándolo con el yihadismo, con la violencia, absolutamente con todos los efectos negativos y perversos que pueden asimilarse. Claro que hay que gastarse dinero desde fondos públicos para combatir la xenofobia que se instala en la población y más que habrá que gastarse mientras organizaciones como Vox sigan difundiendo los mensajes de odio al conjunto de la población. Nueva Canarias estará con esta tierra y fundamentalmente con los menores y de manera especial con los derechos. Gracias.